Incapacidades médicas, la calificación de pérdida de capacidad laboral, tanto de origen común como de origen laboral o profesional, es el tema que abordaremos en el programa en Derecho desde el canal comunitario Amagá Televisión, con la abogada Olga Lucía Monsalve Bedoya. Acompáñenos. Bienvenido al canal comunitario de Amagá Televisión y a su espacio El Derecho, un espacio que nos permite aprender todos los días sobre el derecho en Colombia. Nos acompaña hoy la abogada especialista en pensiones y en materia de seguridad social, la doctora Olga Lucía Monsalve Bedoya, que compartiremos con nosotros hoy temas relacionados con las calificaciones de invalidez, tanto de origen común como de origen profesional. Doctora Olga, bienvenida al programa En Derecho, al canal comunitario de Amagá Televisión, a la red de canales del suroeste que nos acompañan y algunos del oriente antioqueño como el municipio de El Peñol y el municipio de La Ceja del Tambo. Doctora Olga Lucía, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuevamente la invitación para compartir con nosotros sus conocimientos en Derecho. Muy buenos días don Fabio, buenos días al canal comunitario. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto pues estar aquí nuevamente con ustedes y compartir este tema con toda la comunidad. Doctora Olga, le decía yo a nuestro director esta semana, cuadrando el tema de hoy, que ya hemos tocado en algunas oportunidades, así por encima, el tema de las calificaciones de invalidez, el tema de las apelaciones, los recursos que tiene una persona, tanto en origen común, una enfermedad común que llamamos, o de origen profesional o laboral. Es importante volver a recalcar, y el tema de hoy es muy importante porque ha resultado muchas inquietudes de estos programas, y últimamente muchas personas me llaman, me escriben al programa y me dicen qué pasa con esas calificaciones, o no tienen claro bien cuál es el procedimiento. Doctora Olga, en caso de una incapacidad, estamos hablando de una incapacidad que es un receso laboral que el médico autoriza para que la persona no se presente a laborar por alguna circunstancia. Hablemos primero de la enfermedad común o enfermedad general que llama el sistema de seguridad social en Colombia. Sí. ¿Hasta qué tiempo el médico puede prolongar o extender una incapacidad? Sí, como usted lo acaba de decir, don Fabio, es ese receso que por motivos de la enfermedad, por una patología, la persona no está en condiciones de prestar pues su labor, entonces está eximido para presentarse al trabajo. Cuando la persona ya lleva un máximo de 180 días, esta persona ya debe de ser remitida al fondo de pensiones para que se le califique su pérdida de capacidad laboral. Lo que deben de hacer las EPS es desde los 120 días iniciar ese trámite. ¿Para qué? Para cuando lleguen los 180 días, como esos primeros 180 días están en cabeza de la EPS, el reconocimiento y pago de esa incapacidad, entonces la idea es, para cuando llegue el día 181 de incapacidad, la persona, el afiliado, no se quede sin el pago de la incapacidad, no se quede sin ese cubrimiento. Entonces lo que se le ordena por ley y todo es que desde los 120 días empiecen ese trámite y lo remitan entonces ya a su fondo de pensiones para que le inicien ese trámite de calificación con el respectivo concepto pues del médico tratante, que muchas veces es un concepto favorable, otras veces es un concepto desfavorable. Cuando el concepto es desfavorable, inmediatamente procede entonces la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Cuando el médico tratante da un concepto favorable, ahí es donde se puede prolongar esos 180 días de incapacidad, se pueden prolongar por otros 360 días adicionales, entonces estaríamos hablando de 540 días, que puede ir hasta 540 días esa incapacidad sin la persona estar todavía calificada. ¿Y de qué depende de eso? Del concepto, porque si el médico tratante da un concepto de favorabilidad y dice que está haciendo falta todavía un tratamiento, una rehabilitación, algo pues que médicamente le puede ayudar a la persona para recuperar su salud, entonces por eso se le prolonga la calificación.
porque puede que esta persona se recupere, entonces ya no vaya a haber una pérdida de capacidad laboral. Cuando hablamos de favorable o desfavorable, entonces decimos a nuestros televidentes, entonces que cuando el médico considera, por ejemplo, en el caso de que es un concepto desfavorable, es porque el médico considera que ya hizo todo lo posible humana y científicamente no hay nada más que hacer y así va a quedar. Sí, ¿cierto? señor. Favorable cuando él dice todavía me falta, todavía hay cosas que abordar, todavía tenemos cosas que agotar. Tratamiento, yo creo que todavía no hemos terminado. Sí, no hemos terminado. Todavía hay pendiente algo que médicamente se puede hacer y que puede ayudar entonces en la recuperación del paciente. Esas incapacidades, doctora, tienen que ser continuas y por la misma patología o por la misma causa, sí. Porque resulta que hay un problema y hay una convicción dentro de la comunidad de que si yo dejo de trabajar 2 o 3 días, vuelvo y arranco para el conteo de los 180. No es posible. No, o sea, por 2 o 3 días no se entiende interrumpida, tendría que pasar más de 30 días, pues como que la persona se vincule y pase más de 30 días para que exista como esa interrupción. Eso. Pero cuando se vincula 2, 3 días y vuelve otra vez entonces a donde el médico porque se enfermó nuevamente y todo, y vuelven y lo incapacitan, ahí se toma como de manera ininterrumpida. O cuando la patología o el diagnóstico es diferente. Ella viene con una incapacidad de lumbalgia mecánica, por ejemplo, un problema de columna, y ya va a llegar a los 180 días, entonces se suspende unos días, 1 o 2 semanas, porque ya estuvo, como usted dice, doctora, tuvo incapacidad de laborar, de pronto el médico lo mandó a que hicieran unos trabajos específicos que no le exigieran mucho esfuerzo, y entonces entra la reubicación. Sí. Y a los 15 o 20 días se lo incapacitan, pero por otra patología, por una gripa, por un problema de una virosis o algo, un dolor de cabeza, y entonces esa ya no cuenta para los 180 días. Ahí se interrumpe porque debe de ser por la misma patología e ininterrumpidos. Así hayan un intervalo de 2, 3 días de trabajo y todo. Tiene que ser la misma. No importa. O asociada. Debe estar relacionada. La misma también. o asociada, porque sí, también señor. hemos encontrado el caso, por ejemplo, de problema de columna, que es el que más se ve en esta región del suroeste, sobre todo por la parte minera, sí. que se tiene mucho el problema de lumbalgia mecánica, el problema de hernia de núcleo pulposo, de columnas, y resulta que a veces el tratamiento va bien en el problema de la columna, de pronto todo el procedimiento, cirugía, rehabilitación va bien, pero le resulta adicional a eso, al paciente, un problema en una rodilla, de pronto por el sobrepeso, con la muleta, por el caminador o por la silla de ruedas, entonces sí es una asociada a la enfermedad principal, ¿cierto? Pero a veces no es tan fácil determinarla y entonces muchas veces los recursos se deben de interponer en ese sentido. Cuando les notifican a ellos el dictamen, que les califican tanto el origen como el porcentaje de pérdida, vemos como muchas veces no tienen como ese en cuenta que eso es un anexo pues de esa enfermedad, que tiene una causa directa con la enfermedad, sino que dicen que es algo que traía ya el paciente, que es una patología totalmente diferente, que no tiene nada que ver, si de pronto estamos hablando de un accidente, entonces que no tiene nada que ver con el accidente, que era algo previo que él ya tenía, entonces empiezan a salir por ahí y le dejan por fuera entonces esa parte para el tema de la calificación, pero ya eso se podría entrar entonces a manejar muchas veces por la vía judicial. Ajá. Y antes de seguir con el tema, doctora, porque está muy interesante, y hacer un paréntesis para la parte laboral, que también es otro de los temas que ocurren mucho, que le consultan a uno bastante, es la incapacidad, bien sea de origen como no de origen profesional. En la parte laboral las incapacidades no afectan las prestaciones laborales, es decir, que si a mí me incapacitan, esa ausencia mía en el trabajo, con permiso del médico, no afectaría mi liquidación de prestaciones como las cesantías, como la prima y como las vacaciones. No, para nada, porque es que la relación laboral está vigente. Sigue. O sea, el trabajador sigue siendo parte de la nómina de la empresa. Con permiso. O sea, simplemente está excusado para presentarse al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene una incapacidad que el médico le está diciendo, usted no está en condiciones de ir a laborar, a presentar por esa incapacidad. Pero de resto, todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales siguen igual, porque la relación laboral está vigente. Incluyendo las cotizaciones al sistema de seguridad social. Claro, todo. O sea, le deben de seguir cotizando para todos sus riesgos, pensión, para salud, para riesgos laborales, todo lo debe de asumir el empleador. Bueno, estamos hablando de enfermedad común o enfermedad general. Sabemos entonces, doctora, que hasta el 50% de pérdida de capacidad laboral, enseguida le explicamos a toda la gente, que cuando se agotan esos tiempos que usted acaba de hablar, doctora, 180 días iniciales,
Que hay se muchas puede. veces ocurre que la EPS de pronto no hace las vueltas ligero y el trabajador a veces se queda sin el tiempo de incapacidad. Cuando el trabajador después solicita esa calificación, porque muchas veces ni el médico la pide, sino que cuando el trabajador ve que llegó a 180 días y el médico general le dice no te puedo dar más incapacidades, tenés que ir a que te califiquen, ahí va bien. Y resulta que cuando va a que lo califiquen, cuando le tocó la cita, porque se demora 2 o 3 meses para que lo califiquen, dicen sí, tenemos que darte otros 180 días, pero esas otras incapacidades que te quedaron atrás no te las puedo dar retroactivas. Ahí empieza el problema del trabajador. Claro, él es el que empieza a asumir como Claro. esa Consecuencias. sí, esa inactividad, pues esa desidia de Sí. parte de la EPS la sufre el trabajador, porque la idea es que arranquen a los 120 días para evitar eso, o sea, el pago de las incapacidades se convierte en ese sustento, o sea, eso es lo que recibe, hablemos como el salario de una persona incapacitada. Entonces, si a la persona le frenan el pago de esas incapacidades, se va a ver afectado su mínimo vital y el de su núcleo familiar. Entonces, la idea es esa. EPS empiecen a gestionar todo eso para cuando llegue el 181 días, que de ahí en adelante el fondo de pensiones debe de asumir el pago de esas incapacidades, no haya un corte en el pago de las mismas, el trabajador no se ve afectado, sino que sigan el pago continuo. Pero cuando eso ocurre, entonces ya se tiene que acudir a la tutela. Sí. ¿Para qué? Para que entonces ya sea el juez constitucional el que ordene a un fondo de pensiones, como estamos hablando de una patología pues de origen común, entonces para que le ordene a un fondo de pensiones pagar, sí, lógicamente le van a ordenar pues que defina esa parte pues del trabajador, que lo mande entonces a medicina laboral y para que que le lo cubra las califique, incapacidades pero relativas. lo principal que se busca con la tutela es el pago de esas incapacidades para que la persona no sufra un perjuicio en su mínimo vital. Y no solamente eso, doctora, enseguida después del primer corte de mensajes institucionales que vamos a salir, hablamos de pronto cuál es la responsabilidad del empleador, porque muchas veces el empleador aprovecha esa oportunidad para dar por terminado el contrato laboral. Sí, muchas veces porque ellos dicen, es que llegó a los 181, a los 180 días de incapacidad, entonces ya lo puedo despedir. No, ¿El pero contrato terminar? Eso no es así, eso no es tan olímpico y tan automático. Algunos que son así. Hay que asesorarse en bien porque en el caso tal, pues de que ya no haya una calificación, pues todavía y todo, hay que esperar esa calificación, alguien tiene que asumir el pago de esas incapacidades, o si de pronto fue que ya la persona fue calificada y todo, o sea, ya tendría que acudirse a un trámite especial ante la autoridad del trabajo para que le puedan autorizar despedir de pronto un trabajador o terminar una relación laboral con un trabajador en esas condiciones. Incluso los trabajadores tienen las incapacidades posteriores, pero no las han convalidado porque no le han dado la prórroga o no le han expedido la prórroga de los otros 180 días ni han dado el concepto. Vamos a este corte de mensaje institucional, doctora Olga, y regresamos nuevamente con nuestros televidentes. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Regresamos con la abogada Olga Lucía Monsalve, que nos acompaña en el día de hoy. Estamos hablando del tema en seguridad social, lo que son las incapacidades, lo que es la rehabilitación, lo que es la calificación y cómo se obtiene un porcentaje de calificación que le permita a una persona disfrutar de una pensión por invalidez, y entre comillas disfrutar, porque cuando no lo pensionan por invalidez, de pronto no es que disfrute mucho, sino que ha sufrido mucho. Doctora Olga, recordémosle a nuestros televidentes,
dónde se encuentra localizada, cómo la pueden contactar, porque es que de estos programas resultan, no solamente de acá del municipio de Amagá, donde estamos emitiendo hoy, sino que también resultan muchas personas que ven el programa a través de YouTube, a través del Facebook Live, a través de las redes sociales, también ellos me hacen muchas preguntas, ¿cómo localizo a la doctora Olga? ¿Cómo localizo a la monita? Me preguntan. ¿Dónde la podemos localizar y cuál es el teléfono con el que pueden contactar para que casos específicos los puedan asesorar a usted? Sí, para que la gente pueda hacer de pronto una consulta más personalizada, mi oficina está ubicada en el Centro Comercial Orión, está ubicado al frente de la papelería Horizontes, en el local 103, y me pueden también contactar en el número telefónico 847-0404. 847-0404, eso es en el municipio de Amagá. De aquí del municipio de de Amagá. ¿Y en el celular? 310-505-4397. Cualquier consulta, como mucho Sí, gusto. cualquier inquietud que tengan a raíz de estos programas o cualquier inquietud pues que tengan en donde necesiten una asesoría jurídica, me pueden entonces ubicar, me pueden contactar en los números que acabo de dar y asignamos una citica para asesorarlos con todo el gusto. Muchas gracias, doctora Olga. Doctora Olga, ya estamos en el tema de la calificación de la incapacidad. Vimos que 180 días, que puede ser prorrogable a otros 180 días o hasta 360 más hasta llegar a 540. Sí. Que eso no interrumpe ni modifica para nada la relación laboral, sigue generando las mismas prestaciones laborales que cualquier trabajador activo, pero nos referimos a primas, cesantías, vacaciones, interés de las cesantías y todo lo que el trabajador tiene, incluyendo subsidio familiar y cotización al sistema de seguridad social. Sí, señor. Ahí no hay nada que se vaya a perder ni que se vaya a perjudicar. Ya el paciente o el trabajador está en el fondo de pensiones, ya lo calificaron. ¿Qué porcentaje de calificación y cuáles son las variables o cuáles son los ítems que el médico tiene en cuenta para determinar la calificación y qué porcentaje se necesitaría para que una persona en Colombia por la enfermedad común la pudieran pensionar? Sí, para que se considere una persona inválida, según pues nuestras leyes, la persona tiene que ser calificada con una pérdida del 50 o más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Ese es el porcentaje que se necesita para poder entonces iniciar esa reclamación de una pensión de invalidez. Pero teniendo en cuenta de que ese es uno de los requisitos, no es el único requisito, porque la ley exige para la pensión de invalidez otro requisito que es el que tiene que ver con la fidelidad en el sistema, porque para las pensiones de invalidez y también para las pensiones de sobreviviente se exige que la persona haya causado como mínimo 50 semanas. En el caso de las pensiones de invalidez, 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad. Entonces es muy importante que la persona esté activa, o sea, que sea un cotizante activo. Ese es el segundo requisito que se exige para que entonces la persona tenga derecho a una pensión de invalidez. Entonces, primero, ser calificado con el 50 o más del 50% de pérdida. Y el segundo requisito es que dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad tenga como mínimo 50 semanas cotizadas. ¿Son necesarios? Sí, ambos. Ambos requisitos, porque a veces desafortunadamente se encuentra uno o tiene la densidad de semanas pero no le da el porcentaje de pérdida, o llegan con un porcentaje de pérdida del 60, del 70, pero va uno a mirar la historia laboral y la persona sí tiene más de 50 semanas, pero va uno a ver que en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración no tiene sino 20 o a veces no tiene ni una semana, porque todas las cotizó un tiempo atrás, o sea, hace mucho tiempo. Entonces el sistema, por eso para estos dos riesgos exige mucha fidelidad en el sistema, o sea, que la persona esté cotizando. Sobre todo en la enfermedad común, porque en accidente de trabajo miramos ahorita de que no se necesitan las semanas, mucho más favorable de la accidente laboral. Sí. Ahora que estamos en la enfermedad común, entonces se necesitan necesariamente esos dos requisitos. Hay que cumplir 50% de pérdida de capacidad laboral lo más y 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, contados a partir de la fecha de la estructuración de la enfermedad. Ese es uno de los puntos que califica el Fondo de Pensiones. Ese es uno de los puntos que define la comisión laboral que tienen ellos allá
es la fecha de la estructuración. ¿Qué es la fecha de la estructuración, doctor Laura? O sea, en el dictamen, o sea, cuando a una persona le califican, o sea, no es solamente asignarle un porcentaje, son 3 cosas que se determinan. Sí. Y por cualquiera de esas 3 cosas, de esos 3 punticos, uno puede interponer recursos. Uno, el porcentaje. Si no me dieron pues más del 50%, que eso es lo que yo busco, una pensión de invalidez, entonces yo interpongo el recurso porque no me dieron más del 50%. El otro es la fecha de estructuración, es la fecha según los médicos a partir del cual esa persona quedó inválida. Sí. O sea, se estructuró la invalidez con fundamento en toda esa historia clínica y todo, entonces el médico es el que va a fijar esa fecha. Y el tercer punto que se tiene en cuenta pues ahí que es el origen. Muchas veces es mucho más beneficioso que a mí me traten el origen profesional que el origen común. Entonces hay que estar muy pendiente porque si yo no estoy de acuerdo y me están calificando el origen común cuando fue un accidente laboral, entonces yo interpondría un recurso, agotaría pues toda la instancia administrativa, pero atacando solamente ese origen, porque puede que en el porcentaje que me dieron ya esté sobre el 50% o más, que es el que se necesita para la pensión. Entonces son 3 cositas pues para tener muy en cuenta, que es el porcentaje, la fecha de estructuración. La fecha es muy importante porque a partir de esta fecha es que uno empieza a contar una retroactividad. En las pensiones de invalidez, la retroactividad es a partir de la fecha de estructuración, pero hay que tener en cuenta algo. Si hay incapacidad, si hay pago de incapacidad, este no puede venir a subsistir con la fecha de estructuración. O sea, yo no puedo pretender que me den un retroactivo pensional en una pensión de invalidez cuando yo he estado recibiendo el pago de subsidio de incapacidad. ¿Es uno o es lo otro? No pueden ser los dos. No pueden ser los dos. O hasta cuándo se convierte entonces ya en retroactivo, hasta el último día del pago de la incapacidad. Si me pagaron hasta hoy incapacidad, entonces a partir del día siguiente de la última incapacidad que yo haya recibido, de ahí en adelante me tienen que reconocer a mí eso como retroactivo pensional para la pensión de invalidez. Y en el momento se están presentando muchos inconvenientes con eso, porque dentro de la documentación que uno tiene que presentar al fondo de pensiones cuando va a reclamar una pensión de invalidez, exigen el certificado de la EPS y de las del incapacidades pago expedidas, del expedidas pago y pagadas, o no pago de incapacidades, y no están siendo muy completos, muy claros esos certificados. Y a veces los médicos dejan vacíos también. Es tanto, muchas veces se los piden, pero no los piden ni con una firma digital, sin firma, entonces los está presentando uno y les están negando el retroactivo porque considera el fondo de que ese certificado no es un certificado suficiente según circulares que el mismo fondo saca, dice que no cumple pues con los requisitos según las circulares que ellos manejan pues internamente, que ese certificado no cumple con los requisitos, entonces conceden muchas veces la prestación, o sea la pensión de vejez, de invalidez, pero sin un retroactivo, y ya le tocaría irse uno a la vía judicial, porque ya le tocaría a uno demostrarle entonces a un juez que efectivamente esta persona desde determinada fecha no ha recibido ni pago de incapacidad, ni tampoco le concedieron la pensión desde esa fecha. Entonces muchas veces el retroactivo de las pensiones de invalidez se tiene que llevar a la vía judicial. Y ocurre mucho Sí. que el trabajador anda con el cerro de incapacidades y dice, no me volvieron a pagar. Desde hace tanto tiempo. No me volvieron a pagar un peso. Y cuando le conceden la pensión, lo incluyen en nómina, a partir de la inclusión en nómina, entonces todo ese tiempo atrás que no lo recibió ni como incapacidad, entonces tampoco se puede dejar perder. Entonces, en ese caso sí, por ejemplo, como abogado a usted le toca revisar todo eso y decir, espere que esto se lo van a pagar retroactivo, estas se las van a negar porque mire que no la han validado, o aquí hubo una interrupción, ¿qué pasó en estos 2 meses que no hay nada? Sí, ¿Usted se alivió o estuvo reubicado? ¿O qué pasó? Hay que mirar entonces ya bien el detalle de esos certificados, de todas las incapacidades, y en caso tal, llevarlo entonces a la instancia judicial. La fecha de estructuración es fundamental dentro del origen, sobre todo de la incapacidad, perdón, la pérdida de capacidad laboral o la invalidez que se denomina en caso de enfermedad común o... Sí, porque esa nos marca la fecha a partir de cuándo tengo derecho a un retroactivo pensional. ¿Desde cuándo me conceden a mí la pensión de invalidez? Desde la fecha de estructuración de la enfermedad. Y recordémosle a nuestros televidentes también, doctora, que dentro de lo que llaman enfermedad común o enfermedad general,
también la ley incluyó los accidentes laborales, los accidentes de tránsito y los accidentes comunes, que no son asociados al trabajo. Sí. Y entonces mucha gente cuando decimos enfermedad común, no solamente nos estamos refiriendo pues a las patologías normales, de una hernia, de una apendicitis y cosas que la persona ha sufrido o enfermedad que trae crónica, que lo han llevado a ese punto de calificación, sino un accidente de moto, de carro, de tránsito. Si no tuvo nada que ver con el trabajo, con la labor que prestaba, entonces se entiende que es un evento de origen común. Hay personas que en un accidente de tránsito tienen una patología brava, un problema de columna, un problema cerebrovascular, un problema cerebral común. Eso sigue el mismo procedimiento, lo mismo. que fuera una enfermedad. A diferencia de lo que es la enfermedad la profesional o adquirida en el trabajo o con relación al trabajo, que ahorita vamos a mirarla. Doctor Olga, entonces hasta ahí, 50% de pérdida de capacidad laboral o más y 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años contados a partir de la fecha de la estructuración de la enfermedad atrás. ¿Cierto? Esos son los requisitos para la enfermedad común o enfermedad general, para yo tener derecho a una pensión. A una pensión de invalidez por origen común. Por origen común. Sí. ¿Qué pasa cuando no me dan entonces ese porcentaje? O no estoy de acuerdo con la fecha de estructuración o con el origen, entonces yo puedo interponer los recursos. En primera oportunidad, ¿quién califica? Estamos hablando de una patología de origen común. Califica la EPS, califica el fondo de pensiones o la aseguradora que tenga pues ese fondo de pensiones. Los fondos privados tienen sus aseguradoras, ¿cierto? Entonces califican en primera oportunidad estas entidades. Le notifican entonces al trabajador. El trabajador no está de acuerdo entonces con cualquiera de estos 3 ítems que acabamos de mencionar, entonces tiene 10 días para interponer el recurso. ¿Ante quién se va ese primera instancia, a dónde se va entonces ese recurso? A las juntas regionales de calificación de invalidez. Ellas resuelven en esa primera instancia, vuelven y lo califican, dan su concepto y dan su dictamen. Yo sigo inconforme con ese dictamen, entonces tiene nuevamente 10 días para interponer recursos y ya se va entonces a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es la segunda instancia. Esa es la cúspide en la vía administrativa. Segunda y última. Sí, señor, esa es la cúspide, lo que diga entonces la Junta Nacional. Yo ya no puedo interponer más recursos, pero ahí no se cierra pues el caso. Algunos casos tienen la posibilidad de irse entonces a la vía judicial, o sea, para que sea entonces un juez laboral el que determine que esta persona sí tiene una pérdida de capacidad laboral mayor y por ende un derecho a una pensión de invalidez. Aquí ya hay un apoyo en dictámenes de manera particular que se debe realizar el paciente, pero en instituciones que estén acreditadas y que sean especialistas en medicina laboral. Y le recordamos a nuestros televidentes, antes de ir a la segunda pausa, doctora Olga, que la Junta Regional como la Junta Nacional son entidades o organismos del Estado asignados al Ministerio de Trabajo y Protección Social, que no tienen nada que ver ni con los fondos, ni con las EPS, son nada. Autónomos e son totalmente autónomos. Y en el caso de Antioquia, por ejemplo, la Junta Regional de Invalidez está ubicada en el Centro Comercial Punto Clave. Fácil. Sí, señor. Y la Junta Nacional está ubicada en Bogotá. Y cuando se acude a la Junta Nacional, que es cuando se hace uso del recurso de apelación a la calificación de la Junta Regional, la Junta Nacional y el Gobierno Nacional tiene, a través de los fondos de pensiones o a través de la EPS, dependiendo de cómo sea el responsable en estos momentos del usuario, del afiliado, tiene la obligación, si es necesario, de suministrarle el traslado y los viáticos al trabajador para que se presente a la Junta Nacional. Esto es por cuenta de quien esté pendiente, o sea, como estamos en un evento de origen común, entonces el fondo de pensiones es quien tiene que asumir en este caso todos los viáticos de desplazamiento. Para que el trabajador pueda, pueda asistir entonces a Bogotá, a todas las instancias. y si necesita el acompañamiento por la patología que tenga, entonces también deben de asumir el costo de los viáticos del acompañante. Vamos a hacer otro corte de medida institucional y regresamos nuevamente, doctora, para que ya empecemos a abordar el tema también relacionado con la calificación de invalidez, pero ya de origen laboral. Sí, señor.
I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Regresamos con la doctora Olga Lucía Monsalve Bedoya, abogada especialista en el tema de seguridad social y pensiones, desde el municipio de Amagá y el canal comunitario, compartiendo su programa en Derecho, algunos temas relacionados con las incapacidades y con la calificación de pérdida de capacidad laboral, que es uno de los ítems fundamentales para acceder a una pensión en Colombia, pensión de invalidez o de origen común. Doctora Olga, ya llegamos a ese 50% de pérdida de capacidad laboral, tenemos que tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. ¿Qué pasa cuando no tengo las 50 semanas? Es decir, 50 semanas equivale más o menos a un año de trabajo. Un año tiene 52 semanas, ¿cierto? Sí. Calendario. Es decir, digámosle a la gente entonces que dentro de los últimos 3 años, a partir de la fecha de la estructuración de la enfermedad, supongamos que el médico me dijo, fue en el 2015, fue en julio del 2015 que usted... la fecha de estructuración. Y ahí se empezó, sí, ahí fue la estructuración de la enfermedad. Es decir, de ahí hacia atrás 3 años, más 2014, 2013, 2012. Hasta julio del 2012 nos devolvemos y ahí tengo que tener 50 semanas. Si durante esos, entre el 2012 y el 2015, no coticé, pero tengo 1.000 o 1.500, o sea que tengo el derecho a la pensión por vejez, pero no tengo las 50 semanas en los últimos 3 años, ahí se podría tener de pronto la oportunidad de alegar. Hay que mirar el caso concreto. Por allá la ley 100 habla en un parágrafo habla de una situación especial y es cuando la persona tiene causado el 75% de las cotizaciones. Sí, de las cotizaciones. Ajá. Y no tiene, o sea, a esas personas no se les exige las 50 semanas en los 3 años, sino solamente 26 semanas de cotización. O sea, se le reduce pues como ese porcentaje en las semanas de... Pero siempre en los últimos 3. En los 3 años, sí, se le reduce. ¿Pero por qué? Porque la persona ya tiene como mínimo el 75% de las semanas cotizadas para la pensión de vejez. Una ayudita. O hay que mirar, ya dije que los requisitos son 2 para la pensión de invalidez. Si no se cumple uno de los 2, no hay lugar entonces a la pensión de vejez, ya se tendría que mirar, de invalidez, perdón, ya se tendría que mirar entonces por el lado de la pensión de vejez, pero entonces para la pensión de vejez sabemos que son 1.300 semanas hoy, y 62 años si es un hombre o 57 años si es mujer. Hasta hoy. Entonces ya se tendría que mirar cada caso concreto. Hay algunos casos pues especiales y todo en donde se podrían llevar a la vía judicial alegando de pronto una condición más beneficiosa, porque es que esa fecha de estructuración me va a dar a mi pie para saber qué legislación pido para que se le aplique al trabajador. Estamos hablando, por decir algo, que en estos momentos se haya estructurado ahorita para el 2018, 2017, o sea, luego de la ley 797 del 2003, entonces la ley que se le va a aplicar es esa. 797. Pero si por decir algo estamos hablando de una fecha de estructuración de por allá del 90, miramos entonces a ver qué legislación estaba vigente para ese momento. Para eso es importante, ese es otro de los detalles para lo que sirve la fecha de estructuración, para saber qué legislación se le debe de aplicar a esa persona cuando se va y se le reclama al fondo de pensiones la pensión de invalidez. En ese caso, pues en el ejemplo que les acabo de dar, ya estaríamos hablando de que la legislación que se le tendría que aplicar a esta persona que se estructuró su estado de invalidez en el 90, entonces sería el decreto 758. Y todas estas normas traen requisitos diferentes. Primero eran mucho más beneficiosos, pues cierto, no, los requisitos no eran tan exigentes para las prestaciones, entonces ya nos ubicamos en el 758, cuáles eran los requisitos para las pensiones de invalidez, o de pronto estamos hablando de ley 100 pura, entonces miramos ley 100, cuál era el requisito que después fue modificado por la 797,
Y muchas veces eso se puede llevar a la instancia judicial pidiendo la aplicación de la condición más beneficiosa. Más favorable. Pero cuando se va a la vía judicial, eso depende mucho de la jurisprudencia que se esté manejando en el momento. Y eso es cambiante, entonces en un tiempo puede estar una jurisprudencia que favorece y todo, entonces van a salir las demandas, pero como van cambiando los magistrados, van rotando y todo, entonces la jurisprudencia va cambiando en la medida que van entrando y saliendo nuevos magistrados, entonces no todos los casos son susceptibles de llevarlos a la vía judicial, es mirar de cada caso concreto a ver cuál se puede manejar por la vía judicial. Y hablando del tema, doctora, que usted toca esas condiciones favorables y en la aplicación de qué determinada ley en qué momento, recordemos que el 758 del año 90, que era el que nos regía antes de la ley 100, tenía unas condiciones muy favorables. Por ejemplo, en una persona la podían, en el caso de la pensión de invalidez de origen común que estamos hablando, la persona no llegaba al 50, pero superaba el 25, le daban una indemnización. Y ahora, nada, harto. Sino 50 o nada. Ahorita no se habla de indemnización enfermedad cuando común, es de enfermedad común. O tiene el 50% y vamos por la pensión de invalidez y cumple el otro requisito, o no se habla de indemnización. Imagínense uno con 48, 49% de pérdida de capacidad, estamos hablando de que estamos ya medios. Sí, pero como no tiene ese 50 o más del 50 que es el que exige la norma, entonces no habría lugar, no se consideraría inválida la persona. Y es muy difícil pelearle a esas otras dos instancias que vimos ahorita, como la Junta Departamental y Junta Nacional, esos 2 o 3 punticos que nos hacen falta. Sí, a veces lograr subir esos 2 o 3 puntos es difícil. Difícil. Y uno quedarse sin la indemnización tampoco. Y no tendría, o sea, se queda la persona en la práctica limitado, disminuido, o sea, con una limitante pues impresionante y sin una pensión de invalidez. Y con otro agravante, doctora, que el Código Laboral le permitiría al empleador terminar el contrato de trabajo. Bien, entonces el empleador hace el procedimiento administrativo para que lo autoricen y le daría por terminada la relación laboral a ese trabajador. Entonces quedaría totalmente desprotegido, pero esa es la normatividad que existe en el momento y eso es lo que se aplica. Vamos entonces a hablar ahora de la enfermedad laboral, doctora, o accidente de trabajo, que son las que se sobrevienen como consecuencia de la actividad del trabajo o de un accidente fortuito que ocurre en la empresa. Accidente de trabajo. El mismo tema de la calificación, pero esta vez con origen profesional. Entonces, pues aquí no vamos a definir qué es uno y qué es otro, sino que nos vamos a centrar como en la calificación como tal. O sea, estamos ya hablando de que está determinado que es de origen profesional, entonces vuelve lo mismo. Pero ¿quién entonces asume en estos momentos el pago de esa incapacidad inicial? Una ARL. La ARL. Ya estamos hablando porque como es una patología de origen profesional, llámese enfermedad o llámese accidente, entonces ya no es la EPS la que me va a pagar a mí esa incapacidad, sino que va a ser una ARL. Una diferencia pues para tener muy en cuenta con la enfermedad común es el monto que yo recibo como incapacidad. Como incapacidad. Cuando es de origen profesional es el 100% del salario que yo estaba percibiendo al momento del accidente o al momento de la enfermedad. En el evento común es el 66% que se debe de hasta los primeros 90 días y del 91 día en adelante es el 50%. Nunca puede ser inferior a un salario mínimo pues el pago de estas incapacidades, pero son estos topes, esa es una de las grandes diferencias. Entonces se exige lo mismo, o sea, viene entonces el proceso de calificación, o sea, porque ya trae entonces el trabajador a raíz de ese accidente, de esa enfermedad, unas incapacidades continuas por la misma, pues el mismo evento, lo mandan entonces a su calificación, ese se puede prolongar hasta 720 días, ese es un poquito más amplio. El otro lo teníamos hasta 540. Hasta 540, excepcionalmente en los eventos de origen profesional se puede ir una incapacidad hasta 720 días buscando pues como esa rehabilitación o la recuperación de la salud pues de ese trabajador que se accidentó o de esa enfermedad. Y también podría ser, la interrumpo, también podría ser el caso contrario, podría ser de pronto de que no haya necesidad siquiera de agotar los primeros 90 días, los primeros 180, porque es tan evidente el daño y la pérdida que no habría necesidad, irreversible.
hablando por ejemplo de una amputación, tenemos una amputación de un miembro superior, diría el médico, pues lo importante es que el muñoncito le sane y que no haya infección y califíquelo. O sea, también había la posibilidad de que lo califiquen sin que agote esos 180 días. Sí, sí, o sea, no necesariamente se tiene que tomar ese tiempo, pero como por la marcha, o sea, como al ritmo que operan pues en el sistema. medio, o sea, no es normal que se dé eso. Que lo llamen antes, no, o sea, eso siempre supera ese tope. ¿Por qué? Por la lentitud del sistema, que una cita con un especialista, o sea, la remisión mientras consigue una cita, o sea, para que le hagan una rehabilitación, unas prótesis. terapias, una prótesis, que vea que muchas veces hay que acudir incluso hasta la tutela para que les puedan dar esas atenciones y todo. Entonces, no es muy normal que seamos tan eficientes. de ese tiempo Sí. se le esté calificando la pérdida de la capacidad a una persona. O sea, siempre se supera ese tiempo y lo debe de hacer entonces en primera instancia la ARL. Si no están de acuerdo con ese porcentaje de la ARL, entonces en primera oportunidad la ARL, en primera instancia la Junta Regional, conocen las mismas entidades pues, y en segunda instancia la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Tendrían los mismos recursos, el mismo proceso, o sea, los 10 días para interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación, o muchas veces la gente presenta directamente el recurso de apelación. Se resuelve pues también en la Junta Nacional. Si no estoy de acuerdo, entonces también lo puedo llevar a la vía judicial, porque hay algunas patologías, más que todo, no tanto con los accidentes, sino con patologías que tienen mucho cuestionamiento de si es o no es enfermedad profesional, entonces están reacios a incluirla como una enfermedad profesional. Entonces hay que llevarlos a la vía judicial para que sea el juez, después de que estudie pues todas estas pruebas, toda la historia clínica, los factores de riesgo a los que estuvo expuesto ese trabajador, que se haga un examen al estudio, pues un estudio del puesto de trabajo. Entonces después de todo eso puede llegar el juez a la conclusión de que efectivamente se trata de una enfermedad profesional y que por ende tiene entonces derecho a la pensión de invalidez la persona. Esa enfermedad profesional es muy, muy complicada porque se confunde mucho con la enfermedad común. Y eso se da mucho, y uno encuentra trabajadores que le dicen a uno, me lees esta calificación, me calificaron y mira lo que me dieron, que es 0. Y yo le he dicho, no es porque no tenga nada que calificar, ni porque no tenga pérdida de capacidad laboral, que están metidos en el rollo de que este dice que es común y este dice que es laboral. Entonces, mientras eso no se defina, ellos califican 0. Hay que definir, entonces, dirimir ese conflicto. O sea, vuelven y se tocan los 3 puntos, o sea, el porcentaje, el origen, la fecha de estructuración también. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, aquí se presenta mucho la discrepancia, es con el origen, claro, porque empiezan a tratarlo como un accidente laboral y resulta de que después pidió cita con un especialista y se la negaron, que porque no tiene nada que ver con ese accidente, con el accidente reportado, que eso es algo pues totalmente aislado, entonces ya lo tiene que ir a pelear entonces a la EPS, pídaselo a la EPS, yo como ARL no se lo autorizo porque eso no tiene nada que ver. Entonces empiezan ahí todas esas discrepancias que se pueden llevar entonces a la vía judicial, porque es que un accidente laboral puede tener repercusiones en muchos ámbitos de la persona. Y no inmediatamente, a veces aparece 2 o 3 meses después. Entonces no quita de que por el accidente que tuvo en la mina, no quita de que más adelante tenga la necesidad de acudir a un psiquiatra, a un psicólogo y todo, porque a raíz de ese accidente empezó a presentar determinadas, la salud de la persona se empezó a ver afectada emocionalmente y todo, entonces tuvo que acudir a eso, y antes no tenían que consultar por esa patología ni nada. Entonces, ¿cómo no demostrar que existe un nexo de causalidad para que se le tenga entonces también en cuenta eso y sume al momento de la calificación? Y ahí hacemos el otro paréntesis para recordarle a los empleadores y a los trabajadores, doctora, que es muy importante que reporten el accidente, por leve que sea, aunque no amerite consulta. Aunque él diga, no, yo que voy por allá a hacer fila para que me atiendan si no me pasó nada, tranquilo, yo me subo y listo.
es bueno que se reporte, porque más adelante puede ser el sustento para probar que sí hubo una causal. Sí, porque es que es una de las obligaciones que tiene el empleador. Una vez se presenta el incidente en la empresa, lo que debe de hacerlo es reportarlo en el término de ley para que no se vengan entonces las sanciones, y fuera de eso para librar responsabilidad, porque después si no lo reportó y el trabajador presentó más adelante cualquier molestia y todo a raíz de eso, entonces ya el trabajador puede entonces venir y demandar incluso pues a la empresa y todo, y ese empleador tener que hacerse responsable él directamente de todo lo que necesite, tratamientos médicos y asistenciales. ¿Por qué? Porque como no reportó el accidente laboral, entonces no va a ser una ARL la que le va a dar entonces todo ese tratamiento médico y asistencial al trabajador. Entonces es muy importante que siempre que se ocurra, independientemente de que el trabajador quiera o no quiera ir a recibir una atención inicial. O sea, ¿por qué? Hágalo porque es su obligación y no sabemos qué se va a presentar a raíz de eso. O sea, a veces las cosas no se presentan inmediatamente, sino que es con el transcurso de los días que se presentan las molestias y todo que tuvieron que ver con esa caída o con ese accidente. Entonces, el empleador debe de hacerlo, o sea, porque es su obligación. Ya vimos entonces, doctora, que 50% de pérdida de capacidad laboral para los dos, en común o en accidente de trabajo o en enfermedad laboral. Con la diferencia que en el común se necesitan 50 semanas cotizadas al momento de la estructuración en los últimos 3 años. Sí. Ahora en la calificación del 50% o más cumplidos en riesgo laboral o en enfermedad profesional o accidente de trabajo, no se necesitan semanas. No, aquí no necesita, la cobertura es inmediata. O sea, es al día siguiente de la afiliación. Entonces yo tengo inmediatamente cobertura. Empecé a trabajar hoy y me accidenté al otro día, o sea, inmediatamente ya tengo cobertura. Si me invalidé y me dan el 50% de pérdida o más, o sea, ya tengo derecho a mi pensión, porque aquí no me piden fidelidad con el sistema, porque la cobertura es inmediata. Esa es una de las grandes diferencias que vale mucho la pena cuando hay esas controversias en cuanto a los orígenes, que eso los determinan las juntas regionales de calificación de invalidez. Vale mucho la pena no dejarlo, porque la gente dice, lo que a mí me interesa es la pensión de invalidez, sea por origen común o origen profesional, no importa, o sea, me interesa, pero no. Sí, hay diferencias. Hay muchas diferencias, porque es que no sabemos cuál va a ser el resultado de ese proceso de calificación. Y si te la dan por enfermedad común, te siguen semanas. Y si fue de verdad un accidente laboral y me lo trabajaron como enfermedad profesional, como algo común, entonces me dan el porcentaje, el 50% o más, tengo ahí ese requisito, pero como me lo trabajaron todo de origen común, me van a pedir el otro requisito. De semanas. Mientras que si me lo hubieran trabajado como era lo correcto, como un evento profesional, no tienen por qué exigirme entonces esa densidad de semanas. Entonces mire, aquí ahí radica la importancia en que uno a veces sí debe de estar muy, muy pendiente de cuál es el origen que le califican. Y no solamente eso, doctora, lo que usted acaba de decir ahorita, las incapacidades para llegar a la calificación se las vinieron pagando en enfermedad común con el 66%. Ya venía perdiendo. Sí, en cambio con enfermedad profesional es el 100%. Con el 100%. Y otra gran ventaja es, en el origen común ya dijimos que es pensión o es nada, ya no se habla, ya no hay la oportunidad de una indemnización, mientras que si estamos hablando de una enfermedad profesional o de un accidente laboral, si usted es calificado y no le da el 50%, pero su calificación está entre el 5% y el 49.9% de pérdida de capacidad laboral, hay lugar a una indemnización, que esa es una de las prestaciones económicas que ofrece también la ARL. No es solamente la pensión de invalidez, sino el pago de una incapacidad por una incapacidad permanente parcial. ¿Entre el 5%? Entre el 5% y el 49.9%. Si la pérdida está en ese ámbito, en ese espacio, una indemnización. Hay lugar a una indemnización. Y es una indemnización que ya está tarifada. O sea, ya hay un decreto que dice, habla en salarios mínimos y dice, por el 5% de pérdida, 2 salarios mínimos. Y así va subiendo sucesivamente. 2 salarios por cada punto.
Un salario por cada 2 puntos. Va subiendo como un salario por cada 2 puntos. Un salario por cada 2 puntos para que la gente sepa que si le dan 6% también tenía derecho a una indemnización, 7, 8, que no llegó al 50, pero tiene derecho a una indemnización. A una indemnización. Que no ocurre en enfermedad común o en accidente común. Entonces, por eso es importante, si fue algo laboral, que se le trate como algo laboral. ¿Por qué? Porque mire que tendría derecho a una indemnización en el evento tal de que no le dé el porcentaje de pérdida para una pensión de invalidez. Ya para terminar, doctora, porque tenemos que hacer otro programa porque faltan muchas cosas, pero para terminar ese tema, doctora, y con nuestros televidentes, cuando la Junta Regional o cuando el Comité de Salud Ocupacional, ese equipo laboral que califica bien, sea en el fondo privado o en el fondo en Colpensiones, luego la Junta Regional y la Junta Nacional, ellos tienen en cuenta por ley algunos factores, no solamente la pérdida de capacidad física, sino que tienen en cuenta de pronto la escolaridad de la persona, la edad de la persona, el género muchas veces, si es hombre o es mujer. La dependencia de un tercero o no. Sí, si necesita de un tercero para... El rol ocupacional. Sí, en muchos casos inclusive el mismo género masculino femenino, el mismo género para determinada actividad que estaba relacionada con el trabajo. O sea, son muchos factores, por eso nuestra recomendación es busquen el abogado. Sí. Hablen con el abogado, en este caso con la doctora Olga, para que le mire, porque es que todos los casos son diferentes. Aquí le dicen a uno, vea, es que vea, le amputó la mano acá, brazo derecho, y no le dieron pensión. Aquel se botó 2 deditos en el izquierdo y sí, ya, miremos, que son diferentes. Primero, ¿qué ley cobijó al uno y cobijó al otro? Porque 2 o 3 dedos con el 758 posiblemente le hubieran dado le dieron la pensión. Pero la mano completa ahora con la ley 100 o con el 797 ni pensión le dan. Porque los manuales únicos con fundamento en los cuales se califica también han cambiado. Han cambiado mucho. Entonces hay que mirar en qué momento, o sea, temporoespacial nos ubicamos para poder saber entonces cuál manual se le aplica entonces a esa persona y qué decía entonces qué ítems tiene en cuenta ese manual para el momento de la calificación. Y esas son cosas que, si bien es cierto, la persona puede interponer los recursos administrativamente hablando sin necesidad de abogado, lo pueden hacer directamente. A veces es necesario el abogado porque el abogado maneja un poco más esos términos jurídicos, claro, o conoce un poco más a fondo estos manuales, entonces se puede pegar de eso y ahí es donde se logra el aumento de esas calificaciones para poder lograr entonces la pensión de es que invalidez. no es fácil leer un dictamen de esos. Sí, y no, entonces ellos piensan que muchas veces, o sea, cuando acuden a la oficina, entonces uno les dice, sí, yo le colaboro con el recurso, yo le cobro tanto. Sí. Entonces ellos dicen, ay, pero es que para presentar solamente ese escritico diciendo que no estoy de acuerdo. No, pero es que muy así complicado. así lo hace usted, el común de la gente que no tiene conocimientos pues en la parte No estoy jurídica. de acuerdo, pero ¿por qué? Simplemente sí, mándeme ante el superior o no estoy de acuerdo con el dictamen, lo apelo. Así en esos términos sencillos lo hacen. Pero ya uno cuando interpone el recurso como abogado, ya uno lo hace de una manera Claro, más técnica. y más objetiva, y ya con la norma y diciendo por qué no estoy de acuerdo. Usted dijo, yo no estoy de acuerdo. Vea, si en 10 días usted no está de acuerdo, traigan la cartica diciendo que no está de acuerdo. Generalmente la Junta Regional va a confirmar el primer dictamen. No está de acuerdo. Pero no está diciendo por qué, no está atacando que no le tuvieron en cuenta ahí en ese dictamen. Lo que yo le comentaba a usted ahorita, doctora, no le tuvieron en cuenta de pronto la edad, de pronto es una persona que no sabe hacer más nada que lo que estaba haciendo. El rol ocupacional. Que la empresa no tiene dónde seguirlo reubicando porque no hay un oficio donde se pueda desempeñar sin que le afecte esa parte que ha quedado mermada, que la edad que tiene el trabajador. Otra cosa, si de pronto, doctora, ya le dieron el 50% en accidente de trabajo o enfermedad profesional, ya lo van a calificar, ya lo calificaron, ya lo pensionaron, él podría reclamar las semanas cotizadas que tiene para la vejez o para la invalidez de origen común. Sí. Es otra ventaja. Cuando se reclama por la parte laboral, profesional, la parte laboral, o sea, bien sea una persona que se invalida o que muere, o cuando muere, entonces sus familiares, ¿qué pueden hacer?
esa persona, estamos hablando del caso que se invalidó, ¿cierto? Entonces la ARL le pagó la pensión de invalidez, y como esa persona él estaba afiliada, independiente o como trabajador en todos los riesgos, entonces estaba afiliado en un fondo de pensiones. Entonces, ¿qué van y hacen? Si estaba afiliado en Colpensiones, van y reclaman, solicitan esa indemnización sustitutiva, y si estaba afiliado en un fondo privado, la devolución de saldos. Con los rendimientos. Claro, con sus rendimientos, con sus frutos y todo, pero entonces tendrían derecho a que le devuelvan eso. Esa es otra de las ventajas. Y si murió, o sea, si murió a raíz de una enfermedad o de un accidente laboral, entonces sus beneficiarios pueden hacer lo mismo, o sea, vienen y le reclaman a la ARL la pensión de sobrevivientes, y al fondo de pensiones en donde estaba afiliado vienen y le reclaman o la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos. También tendrían derecho, que ahorita pues no como con mucha fuerza jurídica lo están negando. Pero hay que pelearla. Sí, y nos están colocando pues a demandar, o sea, se invalidan, la ARL le concede la pensión y venimos y le reclamamos a Colpensiones la indemnización sustitutiva, y con unos argumentos que en mi criterio muy poco sólidos, vienen y niegan. Vienen y niegan y todo, con argumentos que no tienen razón de ser. Entonces tenemos en estos momentos en la vía judicial para pelear entonces esa indemnización sustitutiva. Para terminar, doctora, recordémosle a nuestros televidentes, entonces, ¿dónde la pueden localizar a usted para cualquiera de las inquietudes que hayan quedado de este o de otros programas? Sí, en el Centro Comercial Orión, ubicado acá en el municipio de Amagá, al frente de la papelería Horizontes, en los teléfonos número 847-0404 o en el celular 310-505-4397. Y si no me preguntan a mí, que yo le pregunto a usted. Claro que sí. Muchas gracias a todos los televidentes, al canal comunitario, a usted, doctora Olga Lucía, por acompañarnos nuevamente en el programa, y esperando que nos pueda seguir acompañando para seguir compartiendo conocimiento con ustedes y con todos nuestros televidentes. Al canal comunitario, muchas gracias, y a todos nuestros televidentes, hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias don Fabio y el canal.